Hola, bueno, la clase de hoy es sobre el modelo ricardiano con un continuo de bienes, es decir, que lo que vamos a hacer es levantar el supuesto que hacíamos en la clase anterior respecto del número de bienes. Cuando vimos el modelo ricardiano por primera vez, suponíamos que el número de bienes era 2. Ahora vamos a suponer que tenemos infinitos bienes, ¿sí? Y el resto de los supuestos va a permanecer igual, ¿sí? La bibliografía para esta clase es el paper original que presenta este modelo, que es un paper de Dormush, Fisher y Samuelson del año 77 del American Economic Review. Van a ver que el paper va un poco más allá de lo que vemos en la clase. Me interesa que revisen principalmente lo que vemos en la clase. Bien, vamos a ver los supuestos del lado de la oferta, los supuestos del lado de la demanda y después vamos a ver el equilibrio de libre comercio. Por el lado de la oferta vamos a suponer que, como les decía antes, hay un continuo de bienes que están indexados por Z y Z puede tomar cualquier valor entre 0 y 1. AZ va a ser lo que la clase anterior llamábamos ALX, o sea que es el requerimiento unitario de trabajo, en este caso de nuestro país, ¿sí? Es cuánto trabajo se necesita por unidad producida del bien Z. A estrella Z es lo mismo, pero para el resto del mundo. Y además vamos a definir el cociente entre el requerimiento unitario de trabajo del resto del mundo y de nuestro país, para cada bien Z, ¿sí? Bien, y lo que vamos a hacer es suponer que los bienes se ordenan de acuerdo a la productividad relativa del resto del mundo en relación a nuestro país. O sea, para el primer bien, que es el bien 0, vamos a tener este cociente más alto que para el resto. O sea, el cociente que vemos acá disminuye a medida que nos acercamos al bien 1, o sea, al último bien, que es cuando z es igual a 1. Ya mirando esto, nos damos cuenta que nuestro país va a producir los bienes que tengan el z más bajo, ¿sí? Los que están ubicados a la izquierda. ¿Por qué? Porque son los bienes para los que tiene, en términos relativos, la productividad más alta. O sea, al ser este cociente mayor, lo que estamos viendo es que a la izquierda nuestro país es relativamente más productivo que a la derecha, ¿sí? Entonces, a priori sabemos que los bienes con un Z bajo son los bienes en los que se va a especializar nuestro país. En otros términos, si toman cualquier bien Z'' que está a la derecha de Z', esto es lo que se va a dar, ¿sí? Este cociente va a ser más alto para el bien que tiene el Z más bajo. Es exactamente lo mismo que decíamos antes. Otra forma de decirlo es que la derivada de la función A, o sea, del cociente respecto de Z, es menor que 0. Y si lo ven gráficamente en el espacio W estrella, después vamos a ver qué quiere decir esto, Z, esto tiene pendiente negativa. W es el salario de nuestro país, W estrella es el salario en el resto del mundo. O sea, este es el salario relativo de nuestro país respecto del resto del mundo. Y vamos a ver por qué graficamos esta función con pendiente negativa en este espacio. Muy bien. Elijan un salario relativo para el bien Z estrella, Z barra. Ese salario relativo va a ser W barra sobre W barra estrella, ¿sí? Para ese bien, la función AZ lo que nos va a dar es este cociente A estrella sobre A para el bien Z barra, ¿sí? Y en la función A igualada a este cociente lo podemos escribir de esta manera. W barra estrella por A estrella de Z barra va a ser igual a W barra por AZ por A de Z barra. O sea, cuando se cumple esta igualdad entre la función A
y este cociente, que es lo que veíamos en el gráfico anterior, lo que observamos es que para este bien z barra, el costo de producirlo, ¿sí?, es el mismo en nuestro país que en el resto del mundo, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo acá? Si A mide la cantidad de trabajo por unidad de bien y el único factor que necesito para producir un bien es el trabajo, cuando yo multiplico ese requisito unitario de trabajo por el salario, lo que tengo es el costo de producir una unidad del bien. Y lo que estoy diciendo acá es que ese costo es el mismo en nuestro país que en el resto del mundo. O sea que este bien z barra tiene el mismo costo de producción en nuestro país y el resto del mundo, ¿sí? Lo mismo que acabo de decir. Ahora consideremos un bien z capucha que está a la derecha de z barra. Entonces, si está a la derecha de z barra, lo que sabemos es que este ratio para z capucha va a ser menor que para z barra. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Por la forma en la que ordenamos los bienes. Ahora, si el ratio de salario sigue siendo W barra sobre W barra estrella, vamos a tener esta desigualdad. ¿Sí? Pasan este multiplicando para acá y este para allá. ¿Qué estamos diciendo? Para este salario relativo, el costo de producir el bien z capucha es más alto en nuestro país que en el resto del mundo. Si generalizan este resultado, se ve lo que decíamos antes. Nuestro país va a producir todos los bienes que tengan un z menor que z barra y el resto del mundo va a producir los bienes que tengan un z mayor que z barra. ¿Por qué? Porque si z barra es el bien para el cual el costo de producir es el mismo en nuestro país que en el resto del mundo, cualquier bien a la izquierda es un bien en el que nuestro país tiene un costo de producción menor, y cualquier bien a la derecha es un bien en el que el resto del mundo tiene un costo de producción menor. ¿Sí? Bien. En otros términos, si uno quisiera cambiar cuál es el bien marginal, cuál es el bien en el que estaríamos indiferentes respecto de que la producción esté en nuestro país o en el resto del mundo, lo que tendría que ocurrir para que el bien marginal se corra a la derecha es que el salario relativo de nuestro país tendría que disminuir. Entonces, lo mismo que les decía antes, lo que me indica la función AZ es cuál es el salario relativo que hace que nuestro país y el resto del mundo sean igualmente eficientes en la producción de un determinado bien Z. Nuestro país a la izquierda, el resto del mundo a la derecha. Ahora veamos los supuestos por el lado de la demanda. Primero, los consumidores de nuestro país y el resto del mundo tienen gustos idénticos y homotéticos. ¿Sí? Confío en que recuerdan de micro lo que significaba que los gustos eran homotéticos. Por lo pronto, si piensan en una función de utilidad tipo Cobb-Douglas, estamos bien. Y lo que vamos a suponer es que nuestro país, o los consumidores de nuestro país, gastan una fracción constante de su ingreso, llamemos a esa fracción BZ, en cada uno de los bienes. ¿Sí? O sea, la fracción del ingreso, la proporción del ingreso que los consumidores de nuestro país gastan en cada uno de los bienes es una fracción constante que denominamos B de Z. ¿Sí? Como los gustos son iguales, esa fracción va a ser igual en nuestro país que en el resto del mundo. Bien. La fracción del ingreso que los consumidores de nuestro país y del resto del mundo gastan en el bien Z, la pueden definir de esta manera. Estas son las condiciones de primer orden del problema de maximización de una función de utilidad tipo Cobb-Douglas. Si quieren, despejen de acá C, que representa la cantidad demandada del bien Z, y que les va a quedar B por el ingreso dividido P, o sea, la función de utilidad, perdón, la función de demanda que se deriva de una función de utilidad tipo Cobb-Douglas. ¿Sí? Nada que no deberían conocer. B y B estrella van a ser iguales, otra vez porque los gustos son iguales.
Y sabemos que si integramos entre 0 y 1, o sea, para todos los valores de z, esta integral tiene que ser igual a 1. O sea, todo el ingreso se gasta en los bienes que están comprendidos entre z igual a 0 y z igual a 1. ¿Sí? Si lo quieren pensar en términos discretos, esto es lo mismo que decir que la sumatoria de b z es igual a 1. ¿Sí? Otra vez, la suma de las proporciones del ingreso que se gastan en cada uno de los bienes tiene que ser igual a la unidad. ¿Sí? Es un modelo donde los consumidores lo único que pueden hacer es consumir, entonces se gastan todo el ingreso. Bien, además vamos a definir phi de z viborita como la proporción del ingreso mundial, o como la proporción del ingreso tanto de nuestro país como del resto del mundo, porque los gustos son iguales, que se gasta en bienes que produce nuestro país. O sea, si z viborita es el bien que separa la producción de nuestro país respecto a la del resto del mundo, cuando integran entre 0 y z viborita, lo que tienen es la proporción del ingreso que se gasta en bienes de nuestro país. Acuérdense que siempre nuestro país produce los bienes a la izquierda, más cerca del 0. La proporción del ingreso mundial que se gasta en bienes del resto del mundo, phi estrella de z viborita, es la integral entre 0, entre z viborita y 1. Y acá, esto es así. Bien. Bueno, por supuesto, si derivan acá respecto de z viborita, les queda el b. Bien. Ahí está. Perfecto. Ahora, igual que en la clase anterior, acá el comercio está balanceado. Expos e impos van a ser iguales. Entonces, vamos a escribir la condición de igualdad entre el ingreso de nuestro país y el gasto mundial en bienes de nuestro país. ¿Sí? ¿Cuál es el ingreso de nuestro país? W por L, siendo L la dotación de trabajo de nuestro país. O sea, como de vuelta, L, el trabajo es el único factor, W por L es el ingreso total de nuestro país. W por L más W estrella por L estrella es el ingreso mundial. ¿Sí? Y el monto del ingreso mundial que se gasta en bienes que produce nuestro país es el ingreso mundial multiplicado por el phi de z viborita. ¿Sí? Eso tiene que ser igual al ingreso que recibe nuestro país. Y ahora lo que vamos a hacer es despejar de acá para tener a la izquierda del igual el ratio entre W y W estrella. Entonces veamos. Acá sacamos factor común WL y nos queda esta expresión. Al lado izquierdo del igual, lo que tenemos es el gasto de nuestro país en bienes del resto del mundo. ¿Sí? Este es el ingreso de nuestro país y esta es la proporción del ingreso que el mundo, nuestro país y el resto del mundo gastan en bienes del resto del mundo. O sea, este es el ingreso que nuestro país gasta en bienes del resto del mundo o en importaciones. Y esto tiene que ser igual al gasto del resto del mundo en bienes de nuestro país. Este es el ingreso del resto del mundo y esta es la proporción del ingreso que el resto del mundo, nuestro país y el mundo como un todo gastan en bienes de nuestro país. O sea que son las exportaciones de nuestro país. Importaciones de nuestro país se igualan con las exportaciones de nuestro país. ¿Sí? El comercio está balanceado o expos e impos es igual a 0. Si de acá despejan, W dividido W estrella, llegan a esta expresión que ven aquí abajo. Y esta es la ecuación que vamos a usar para representar el lado de la demanda. Bien,
Esta va a ser la ecuación que define la función bz, que me va a dar combinaciones de w estrella, o sea, del cociente, tales que el comercio está balanceado. Si van a esa ecuación, pueden verificar que cuando z es igual a 0, esta proporción se hace 0, y la ecuación anterior se cumple solo si este ratio es igual a 0. Por otro lado, o en el otro extremo, cuando z viborita es igual a 1, esta proporción se hace 1, o sea, el 100% del ingreso mundial se gasta en bienes en nuestro país. En ese caso solo va a existir balance comercial si este ratio es igual a infinito. ¿Qué quiere decir eso? Que esta curva, ¿sí?, que es creciente en z, tiende asintóticamente a 1. ¿Sí? Cuando este ratio se va para infinito, la curva B tiene que ser igual a 1. ¿Sí? O sea, el z tiene que ser igual al último bien que estamos considerando. Bien. O cuando nos paramos en el último bien que estamos considerando, este ratio tiende a infinito. Muy bien, a ver, para pensar un poquito en la pendiente de la curva B. Supongamos un salario relativo W barra estrella que está asociado con un bien Z estrella y estamos en una situación de equilibrio comercial. Y ahora supongamos que aumenta el número de bienes que produce nuestro país. O sea que Z pasa de Z barra a Z viborita. ¿Sí? Supónganse que estamos acá y nos mudamos, a un punto como este. Nos desplazamos hacia la derecha, afuera de la curva. Veamos qué es lo que tiene que ocurrir para volver a una situación de equilibrio comercial. Cuando aumenta el Z, ¿sí?, de Z barra o del Z barra inicial a Z viborita, lo que va a ocurrir es que se incrementa el gasto que el mundo realiza en bienes de nuestro país. O sea, respecto de la situación inicial, que es esta parte de acá, a la izquierda del signo menor, el nuevo gasto es mayor. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para reequilibrar esto? Y bueno, una forma es aumentando el salario. ¿Sí? Dado que L no puede cambiar, porque es la dotación de trabajo de nuestro país y eso no cambia, el salario tiene que aumentar. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? En esta situación, en la situación de desequilibrio, aumentan las exportaciones de nuestro país, disminuyen las importaciones de nuestro país, porque ahora nuestro país produce más bienes, entonces debería importar menos, y para reequilibrar la balanza comercial tiene que aumentar el salario relativo de nuestro país para incrementar la demanda de importaciones y disminuir la demanda del resto del mundo por las exportaciones de nuestro país. ¿Sí? Es el mecanismo por el cual se restaura el balance comercial. Y lo ven en la curva también. Si se mueven a un punto a la derecha del punto original sobre la curva, vuelven a la curva aumentando el salario relativo. Y acá lo que tienen es la explicación más intuitiva. ¿Sí? Es necesario incrementar el salario para que nuestro país, si querés, en este sentido, pierda ventaja comparativa. Para volver a una situación de equilibrio comercial. Muy bien. Para ver el equilibrio del libre comercio, lo que vamos a hacer es combinar las dos curvas en un mismo gráfico. La curva A, ¿se acuerdan?, nos definía cuál es el bien marginal, es el bien en el que nuestro país y el resto del mundo tienen el mismo costo de producir, o sea que el mundo está indiferente entre producirlo en un país o en el otro. Y la curva B, la curva de el equilibrio comercial. Y otra vez pueden ver que nuestro país va a producir los bienes a la izquierda de Z barra y el resto del mundo los bienes a la derecha de Z barra por las diferencias de costos. ¿Sí? Lo mismo que veíamos antes, en este caso
ya con las dos curvas. Entonces ya queda determinado cuál es el patrón de comercio, ¿no? Esto es lo que produce y exporta nuestro país, y esto es lo que produce y exporta el resto del mundo o importa nuestro país. Antes de superponer las curvas, lo único que podíamos hacer era suponer un Z que está por acá o para allá. Y ahora lo que vamos a ver son ejercicios de estática comparativa. Entonces, pensemos qué ocurre cuando cambia el tamaño de un país. En particular, pensemos en un aumento del tamaño del resto del mundo. En este modelo, un aumento del tamaño de alguno de los países se ve como un cambio en el tamaño de la dotación de trabajo. En este caso lo pueden pensar como un aumento de la estrella, la dotación de trabajo del resto del mundo. O sea, si esto aumenta, la curva V se va a desplazar hasta B'. Y lo que está ocurriendo, ¿qué es? Inicialmente, si el salario no cambiara, vamos a estar en un punto como este. Pero ¿qué está pasando en el mercado de trabajo del resto del mundo? ¿Sí? Aumenta la oferta de trabajo. Con el salario constante aumenta el ingreso del resto del mundo. Hay un exceso de demanda por los bienes de nuestro país y hay un exceso de oferta de trabajo en el resto del mundo, ¿sí? El exceso de demanda por bienes de nuestro país ocurre porque ahora el resto del mundo es más rico y al mismo salario va a demandar más bienes de nuestro país. Entonces, y a su vez hay exceso de oferta de trabajo en el resto del mundo porque aumentó la dotación. E inicialmente dijimos que el salario no cambiaba. Entonces, la forma de reequilibrar los mercados es incrementando este salario relativo, ¿no? Y lo pueden pensar o bien como una caída del salario del resto del mundo, por el aumento de la oferta de trabajo, y o como un aumento del salario de nuestro país para reequilibrar la balanza comercial. Medio la misma historia que describíamos antes, ¿sí? Hay una presión sobre los bienes que produce nuestro país y por lo tanto necesitamos que aumente el salario de nuestro país para restaurar el equilibrio comercial. Finalmente lo que ocurre es que respecto de la situación inicial, el rango de bienes que produce nuestro país se achica, ¿sí? Antes producía hasta Z barra y ahora produce hasta acá. El resto del mundo se volvió más grande. La otra estática comparativa es un cambio tecnológico, ¿sí? Piénsenlo como una caída pareja de A estrella. Ahora, para todos los bienes, o sea, para todos los Z desde 0 hasta 1, el resto del mundo se vuelve más productivo, requiere menos trabajo por unidad producida del bien, ¿sí? Otra vez pueden pensar que inicialmente vienen a un punto como este, que no es un punto de equilibrio porque están fuera de la curva B. A ese salario inicial hay una pérdida de bienes para nuestro país, genera déficit comercial. La caída del salario relativo lo que hace es restaurar el equilibrio comercial para compensar la pérdida de ventaja comparativa, ¿sí? Cuando el resto del mundo se vuelve más productivo, nuestro país pierde ventaja comparativa, ¿sí? Entonces, para compensar, hay un cambio de salarios. Fíjense que es un cambio de salarios relativos. Esto no quiere decir que los consumidores de nuestro país estén peor. De hecho, uno de los ejercicios que tienen en los trabajos prácticos es demostrar cuál es el efecto de un cambio tecnológico como este en uno de los países sobre el ingreso real de ambos países, ¿sí? Eso se los dejo como deber y es muy importante que lo traten de resolver. El cambio tecnológico lo podrían llevar a un extremo, en el sentido de que podrían suponer que tanto nuestro país como el resto del mundo comparten la tecnología. En ese caso, la curva AZ se va a hacer plana, el salario relativo va a ser igual a 1,
¿Y qué es lo que ocurre? Se indetermina el patrón de especialización geográfica. Es decir, desaparece el motivo que hay en este modelo para que dos países comercien. ¿Sí? Si la tecnología que tienen un país y otro se iguala, en el modelo ricardiano ya no existe motivo para comerciar. Porque acuérdense que la historia con este modelo empieza a partir de suponer que los requerimientos unitarios de trabajo o la productividad del trabajo para la producción de un determinado bien difiere entre países. Bien. Y lo que les voy a dejar de ejercicios es que vean en el paper cómo estudiar cambios en los gustos con este modelo y cómo estudiar cuál es el efecto de una transferencia unilateral desde un país hacia otro. Una transferencia unilateral es cuando, por ejemplo, el resto del mundo le transfiere dinero a nuestro país sin esperar nada a cambio. ¿Sí? Piensen en este modelo, revisen en el paper qué consecuencia tendría una transferencia unilateral como esa. Muy bien, bueno, eso es la clase del modelo ricardiano con un continuo de bienes. Otra vez, miren el paper, revisen cualquier duda que tengan cuando están estudiando, no duden en escribir y si hace falta hacemos algún tipo de Zoom, lo que sería equivalente a horas de oficina. Bueno, adiós.